Hola, hoy vamos a estar viendo el verbo to be, verb to be. Vamos a estar viendo el verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verb to be, affirmative, negative, interrogative. Vamos a iniciar con nuestra forma afirmativa del verbo to be. La conjugación del verbo to be en la forma afirmativa es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Y recordemos que el verbo to be es ser o estar. Entonces, si yo digo I am, voy a decir yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. O usted es, usted está. O ustedes son, ustedes están. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. O eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Ahora vamos a estar viendo la forma negativa. Cuando utilizamos la forma negativa lo podemos utilizar de forma separada. Por ejemplo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. O también lo podemos utilizar con la contracción entre el sujeto y el verbo to be, más la negación. Bueno, entonces vamos a hacer la contracción entre el sujeto y el verbo to be y luego agregamos la negación. Por ejemplo, I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Y tenemos otra forma para negar, la cual no vamos a estar utilizando con el sujeto I. Tengan en cuenta que para el sujeto I solamente vamos a estar negando de estas dos formas. Y con el resto de sujetos sí podemos negar de tres formas. La forma separada, que fue la primera que mencioné, la forma en que va la contracción entre el sujeto y el verbo to be, y la tercera forma en que vamos a utilizar primero el sujeto y luego vamos a utilizar la contracción entre el verbo to be y la negación. Por ejemplo, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Y todas estas traducirían lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, I am not y am not traducen lo mismo. Yo no soy o yo no estoy. Si yo digo you are not, you're not, you aren't, las tres me van a traducir lo mismo. Usted no es o usted no está. O tú no eres, tú no estás. O ustedes no son o ustedes no están. Y así sucesivamente pues podemos ir traduciendo estas otras formas de negar, ¿cierto? Les podemos hacer la traducción en la forma negativa de la manera como les estoy explicando. Y en la forma interrogativa, primero vamos a iniciar con la conjugación del verbo to be que corresponde a cada sujeto. Luego vamos a utilizar el sujeto y por último el complemento, sea cual sea el complemento que vayamos a utilizar. Y por último el signo de pregunta que no nos puede faltar. Recuerden que en inglés solamente se utiliza el signo de pregunta al final. Entonces vamos con nuestra conjugación del verbo to be en la forma afirmativa. Entonces vamos a decir am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, ¿sí? Esto como un ejemplo de cómo podemos utilizar la forma interrogativa para que ustedes me puedan comprender que primero va la conjugación del verbo to be, luego el sujeto y por último el complemento que vayamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar una oración utilizando el verbo to be en las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Por ejemplo, en la forma afirmativa voy a decir I am a good student. Yo soy un buen estudiante. Entonces miren, estoy utilizando el sujeto I, la conjugación del verbo to be,
am, en este caso porque am es la conjugación del verbo to be para I. Y por último el complemento que sería a good student. Am I a good student? Yo soy un buen estudiante. Si esta misma oración la voy a negar de forma separada, lo estoy utilizando aquí en el ejemplo de forma separada, entonces puedo decir I am not a good student. I am not a good student. Yo no soy un buen estudiante. Y en la forma interrogativa, primero estoy utilizando la conjugación del verbo to be, que en este caso sería am, luego el sujeto I y por último el complemento que sería a good student. Am I a good student? ¿Soy un buen estudiante? ¿Listo? Entonces, era un ejemplo para que ustedes pudieran comprender un poco mejor la forma de trabajar con el verbo to be en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Espero que les haya servido mucho esta información y que me hayan comprendido muy bien el uso del verbo to be. Muchas gracias por su atención.